La vida cambia poco a poco, a veces de manera tan imperceptible que no te das cuenta del momento en que todo comenzó a ir mal. Recuerdo cómo, hace 5 años, de pie frente al altar, le prometí a Martín amor y fidelidad eternos. Éramos felices. Creía que él sería quien me acompañaría en todas las dificultades. Pero, ¿quién iba a saber que las dificultades no vendrían del exterior, sino de nosotros mismos? Martín siempre fue ambicioso. Su trabajo en una gran corporación financiera requería toda su dedicación. Siempre lo entendí, porque sabía que él buscaba un futuro mejor para nosotros. Pero después de su ascenso, todo cambió. Nuestros escasos momentos juntos se convirtieron en cenas silenciosas. Llegaba tarde a casa, cansado, exhausto y casi no hablábamos. Respondía a mis preguntas con frases cortas, sumido en sus pensamientos, y se retiraba a su despacho para seguir trabajando incluso en casa. Empecé a sentirme sola en este matrimonio. Ese sentimiento crecía, como una sombra que oscurecía todo lo bueno que habíamos tenido. Al principio, no le di importancia, convenciéndome de que era solo una fase temporal. Pero con el tiempo, el vacío dentro de mí solo creció. Caminaba por la casa llena de silencio, tratando de encontrar consuelo en las tareas cotidianas. Martín estaba físicamente cerca, pero tan lejos emocionalmente que a veces sentía que ya éramos dos personas completamente diferentes. Una noche, cuando Martín volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo, mi primo, con quien había perdido contacto hacía mucho tiempo. Su voz era cálida, como en la infancia, cuando pasábamos los veranos juntos en casa de nuestra abuela. Me propuso que nos encontráramos, y acepté. Fue como un soplo de aire fresco en la habitación sofocante de mi vida. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi casa. Rodrigo seguía siendo el hombre alegre y optimista que recordaba. Conversamos como si no hubieran pasado esos largos años sin contacto. Me contó sobre sus últimos viajes, su trabajo y cómo había vuelto recientemente a la ciudad. Lo escuchaba con fascinación, sumergida en una conversación que me devolvía a la vida. Con cada palabra suya, me daba más cuenta de cuánto me había faltado la simple interacción humana, el calor, la comprensión. Al volver a casa después del encuentro, me sentí mejor que en los últimos meses. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me escuchaba. Rodrigo no me veía como a una esposa, ni como una parte de una vida ajena, sino como una persona en quien se podía confiar. El encuentro con Rodrigo dejó una sensación extraña. Por un lado, sentía alivio, como si por un momento hubiera escapado del sofocante capullo de soledad. Por otro lado, al regresar a casa, no podía deshacerme de una sensación de inquietud. Algo dentro de mí se movió, despertó, y no era solo la alegría de ver a mi primo. Era un sentimiento que no debería haber surgido. Martín, como siempre, no estaba en casa. Entré en el apartamento vacío y silencioso, y me senté en el sofá, pensando en nuestra conversación con Rodrigo. Trataba de encontrar en ella algo inocente, justificar mis sensaciones diciéndome que solo era una reunión con un familiar. Pero por alguna razón, los pensamientos sobre Rodrigo no me dejaban. Recordaba su risa cálida, su mirada viva y atenta. En algún momento me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no experimentaba estas emociones con Martín. Nuestras conversaciones, que alguna vez estuvieron llenas de bromas y planes para el futuro, se habían convertido en simples intercambios de cortesías. En los días siguientes, mis pensamientos volvían cada vez más a Rodrigo. Lo busqué en las redes sociales y comencé a seguir sus actualizaciones. Me di cuenta de que esperaba sus mensajes o comentarios como si fueran algo especial, algo importante. Empezamos a escribirnos con más frecuencia,
discutiendo pequeños detalles de la vida, como si no hubiera pasado todo ese tiempo sin contacto entre nosotros. Un día, Rodrigo me propuso vernos de nuevo. Y aunque sabía que no estaba bien, ya que Martín no sabía de nuestros encuentros, no pude rechazarlo. Necesitaba esa reunión, esa conversación. Nos encontramos en la misma cafetería donde la primera vez. La charla fue fluida, ligera, como el agua. Reímos, recordamos la infancia y esos días en que parecía que todo el mundo estaba a nuestros pies. Rodrigo compartió sus planes para el futuro y yo le conté lo difícil que se había vuelto todo con Martín. Me escuchaba atentamente, sin interrumpir, y en su mirada veía compasión. Rodrigo no solo me comprendía, vivía en el mismo mundo de soledad que yo. Cuando terminé, él puso su mano sobre la mía y en ese gesto no había nada reprobable. Era simplemente un gesto de apoyo, un recordatorio de que no estaba sola. Pero ese gesto fue el comienzo de algo que no podía ignorar. En ese momento, sentí que entre nosotros surgía un lazo sutil que nos unía más allá de la simple relación de primos o recuerdos del pasado. Era una conexión que crecía, alimentándose de nuestra mutua soledad, una soledad que nadie más podía llenar. Con cada nuevo encuentro, Rodrigo se convertía en algo más para mí que solo un primo. Era quien llenaba mi vida de emociones que hacía tiempo no sentía, pero trataba de convencerme de que todo era temporal, que esto solo era una forma de escapar de la realidad, de los problemas en mi matrimonio. Me decía a mí misma que podría detenerme, que solo era una amistad que no significaba nada, pero con cada nueva reunión, ese lazo se hacía más fuerte y entendía que ya no podía vivir sin él. No sabía en qué momento nuestras reuniones con Rodrigo cruzaron la línea. Al principio parecían tan inocentes. Solo éramos primos que no se veían hace mucho tiempo y necesitaban el apoyo del otro. Me calmaba repitiendo esto cada mañana, como si fuera un mantra. Pero algo cambió. Lo sentía en un nivel intuitivo, como el viento frío que precede a una tormenta. Ese día nos volvimos a ver en nuestro lugar habitual, la pequeña cafetería con mesas junto a la ventana. Recuerdo cómo entró Rodrigo. Sus ojos me encontraron de inmediato y de repente me sentí incómoda. Hablamos como de costumbre, nos reímos, recordamos viejas historias, pero esta vez sentí que algo había cambiado entre nosotros. Nuestras bromas eran más personales, nuestras miradas más largas, casi estudiadas. En algún momento me di cuenta de cómo me miraba Rodrigo. No era la mirada de un primo o un amigo. Veía en mí algo más. Cuando salimos de la cafetería, hacía frío. Me abracé con los brazos para calentarme. Rodrigo me ofreció su chaqueta y sentí su calor envolviéndome. Caminamos por la calle, hablando de su reciente mudanza a la ciudad y de mis problemas con Martín. Cada vez que hablaba, me encontraba mirando sus labios. Era una sensación extraña, pero no podía controlarla. Cuando llegamos al parque, donde había un pequeño puente sobre el estanque, Rodrigo se detuvo de repente y se giró hacia mí. Sus ojos estaban serios. Permaneció en silencio unos segundos antes de decir: «Irene, no puedo seguir fingiendo que no hay nada entre nosotros». Mi corazón se encogió y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era lo que esperaba escuchar, pero al mismo tiempo era lo que ya sabía desde hacía mucho tiempo. Rodrigo se acercó más y entre nosotros no quedó ni un centímetro de distancia. Podía escuchar su respiración, ver cómo sus ojos recorrían mi rostro. Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Rodrigo extendió la mano, tomó suavemente mi barbilla y levantó mi rostro, obligándome a mirarlo a los ojos. «No deberíamos...», comencé a decir, pero mi voz temblaba y sabía que no podía terminar la frase. No quería terminarla. Se inclinó hacia mí y todo lo que ocurría a nuestro alrededor, el viento frío, el crujido de las hojas bajo nuestros pies,
los raros transeúntes, desapareció. Solo existíamos nosotros en ese momento. No recuerdo quién dio el primer paso, pero en el siguiente instante nuestros labios se encontraron. Fue nuestro primer beso, suave, tierno, pero lleno de la pasión que se había acumulado entre nosotros durante todos esos meses. Cuando nuestros labios se separaron, respiraba con dificultad, sintiendo mi corazón latir con fuerza en el pecho. Rodrigo me miró, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y deseo que reflejaba lo que yo misma sentía. Fue un momento que lo cambió todo. Habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. «Esto está mal», susurré, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba de emociones. «Pero es lo único que parece correcto ahora», respondió Rodrigo. Tenía razón. En ese momento, no quería pensar en las consecuencias. No quería pensar en Martín, en nuestro matrimonio, ni en lo que había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Pero junto con ese sentimiento vino la comprensión de que habíamos comenzado un juego cuyas reglas ya no controlábamos. Ambos sabíamos que nuestra relación ya no podía seguir siendo la misma. Desde el momento en que Rodrigo y yo cruzamos esa frontera invisible, no podía pensar en otra cosa. Cada vez que nos encontrábamos, todo dentro de mí ardía. Ese fuego era placentero, me llenaba de una vida que hacía tiempo que no sentía. Sabía que estaba mal, que lo que hacíamos con Rodrigo destruiría todo a nuestro alrededor, pero cada encuentro, cada mirada solo hacía que mis sentimientos se intensificaran. Martín seguía inmerso en su trabajo, como siempre. Ni siquiera notaba que algo había cambiado. No estaba segura de si me alegraba por eso o si me decepcionaba. Su indiferencia solo alimentaba el fuego que ardía en mi interior por Rodrigo. Era una extraña paradoja. Con cada día que pasaba, me alejaba más de mi marido, mientras que mis lazos con Rodrigo se hacían más fuertes. Él, que debería haber sido solo mi primo, se estaba convirtiendo en algo más. Rodrigo y yo comenzamos a vernos con más frecuencia. Las tardes en la cafetería se transformaron en paseos por el parque y después en encuentros secretos en su casa. Cada vez que estábamos juntos, sentía la emoción de caminar sobre el filo de la navaja. Sabíamos que un error podría destruir nuestras vidas, pero eso solo intensificaba nuestros deseos. Nuestros besos se volvían más apasionados, más urgentes, y ya no podía controlarme. En una de esas reuniones terminamos en su casa. No planeaba que las cosas llegaran tan lejos, pero dentro de mí ardían emociones a las que no podía resistirme. Rodrigo era todo lo que no había recibido de Martín en mucho tiempo. Atención, cuidado, pasión. Estábamos sentados en su sofá, hablando de algo sin importancia, pero casi no escuchaba sus palabras. Todo lo que podía pensar era en lo cerca que estaba de mí. Cuando se inclinó hacia mí, nuestros labios se encontraron de nuevo. Esta vez no me resistí. En ese momento no había lugar para la culpa o la vergüenza. Solo estábamos Rodrigo y yo, y lo que sentía por él. Sus caricias eran cálidas y seguras, y me envolvían en el frío vacío que había crecido dentro de mí después de tantos años de matrimonio sin verdadera cercanía. Pero después de cada encuentro, volvía a casa, y la culpa me envolvía como una pesada manta. Martín me esperaba en casa. A veces ni siquiera levantaba la cabeza de sus papeles cuando entraba en la habitación. Su indiferencia me golpeaba dolorosamente, haciéndome sentir que estaba en el camino correcto, aunque en lo más profundo de mi alma sabía que me estaba engañando a mí misma. Una noche, mientras estaba acostada junto a Martín, incapaz de dormir, me di cuenta de que mi vida se había convertido en una mentira. Sentía que esta traición me estaba destruyendo por dentro, pero no podía detenerme. Rodrigo se había convertido en una parte de mi vida que llenaba el vacío que mi matrimonio había dejado. En los momentos en que estaba con él, volvía a sentirme viva, pero estaba pagando un alto precio por esa vida. Cada encuentro era peligroso.
Organizábamos nuestras citas cuando Martín seguramente estaba en el trabajo, o nos veíamos con la excusa de viejas amistades o trabajo. Me había convertido en una experta en ocultar nuestra relación, pero eso solo aumentaba la tensión. El miedo constante de que Martín sospechara algo se volvía insoportable. Dentro de mí, los sentimientos estaban divididos. Por un lado, quería continuar con estos encuentros, y por otro, temía que todo se derrumbara. Una noche, después de otra cita con Rodrigo, volví a casa. Martín estaba sentado en el sofá con sus papeles y su computadora, como de costumbre. Pero esta vez me miró de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Había preocupación en sus ojos. «Llegaste tarde», dijo en voz baja, dejando los papeles a un lado. «¿Dónde estabas?» Me quedé congelada. Mi corazón se detuvo por un momento y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía esa pregunta. No estaba preparada para ello. Las palabras se atascaron en mi garganta y no sabía qué decir. Me quedé paralizada en la puerta, sintiendo cómo todo el mundo a mi alrededor se ralentizaba. La mirada de Martín era pesada, alerta, una que no había visto en mucho tiempo. No sabía qué decir. En mi cabeza pasaban 1000 respuestas, pero todas parecían inconvincentes e inauténticas. «Yo estuve en casa de una amiga», finalmente respondí, intentando evitar mirarlo a los ojos. Martín asintió lentamente, pero sabía que no me creía. Sus ojos me observaban, como si intentara encontrar la verdad oculta detrás de la máscara de mentiras. «¿En casa de una amiga?», repitió, como si dudara de esa sencilla respuesta. Mis manos temblaban y traté de ocultarlo metiéndolas en los bolsillos de mi abrigo. No sabía cuánto tiempo más podría mantener esta farsa. Martín empezaba a sospechar, y esa repentina realización me golpeó como un balde de agua fría. Habíamos vivido en mundos paralelos durante tanto tiempo que pensé que nunca se daría cuenta de los cambios, pero parece que lo subestimé. «Últimamente pasas mucho tiempo fuera de casa», dijo. Su voz era tranquila, pero llena de cautela. «¿Está pasando algo?» Mi corazón se detuvo. Sentí cómo sus palabras penetraban en lo más profundo de mi ser, como un rayo. No podía simplemente quedarme allí y fingir que todo estaba bien, pero tampoco podía decir la verdad. En ese momento, me di cuenta de que el frágil equilibrio que intentaba mantener entre mi vida con Martín y mis encuentros con Rodrigo estaba a punto de colapsar. «No, no es nada», intenté calmarlo, pero incluso en mi propia voz escuché el temblor. «Solo estoy tratando de distraerme un poco. Sabes que últimamente no hemos pasado mucho tiempo juntos». Era verdad, pero sonaba como una excusa. Martín me miró de nuevo, pero esta vez sus ojos estaban cansados. Se recostó en el sofá y pasó la mano por su cabello. «Sé que trabajo mucho. Sé que te sientes sola», dijo finalmente, y su voz mostraba un atisbo de arrepentimiento. «Pero estoy haciendo todo esto por nosotros, por nuestro futuro». Esas palabras, que alguna vez me reconfortaron, ahora solo me causaban amargura. Sonaban como una disculpa por todo lo que había pasado entre nosotros. Pero no debería haberse construido nuestro futuro sobre la base de la confianza y de estar juntos. En cambio, vivíamos como dos extraños que solo se cruzaban en el camino a la habitación. «Martín», comencé, pero me detuve, sin saber cómo continuar. ¿Qué podía decir? ¿Que todo este tiempo había encontrado consuelo en los brazos de otra persona? ¿Que me había perdido a mí misma en esta relación, en este juego que me estaba consumiendo? En ese momento, comprendí que Martín y yo estábamos demasiado lejos el uno del otro y que esa brecha no podía llenarse solo con palabras. Quería contarle la verdad, gritarle lo aplastada y perdida que me sentía. Pero en lugar de eso, guardé silencio,
sumergida en mis propios pensamientos. Tal vez deberíamos intentar refrescar nuestra relación, sugirió Martín inesperadamente. Se levantó del sofá y se acercó a mí, tomando mi mano. Sentí cómo sus dedos apretaban los míos, pero su toque me resultaba ajeno. Estaba intentando recuperar algo que ya habíamos perdido, pero en mi interior sabía que, en el fondo, ya había tomado una decisión, incluso si no me lo admitía. ¿Refrescar?, repetí, sin poder creer lo que oía. Sí, asintió. Tal vez podríamos tomarnos unas vacaciones, irnos juntos, solo tú y yo como antes. Sé que las cosas han cambiado, pero no quiero que perdamos lo que teníamos. Su sugerencia sonaba casi desesperada, como un último intento por aferrarse a algo que ya había escapado de sus manos. Vi una chispa de esperanza en sus ojos, y eso solo intensificaba mi culpa. Martín, a pesar de estar ocupado y distante, todavía estaba intentando salvar nuestro matrimonio. ¿Y qué estaba haciendo yo? En lugar de luchar por nosotros, encontraba consuelo en los brazos de Rodrigo, reuniéndome con él en secreto, sabiendo que cada paso que daba podía destruir mi vida. Lo pensaré, finalmente respondí, sin saber qué más decir. Martín sonrió, claramente tomando mis palabras como una aceptación. Pero dentro de mí se desataba una tormenta. Sabía que esas vacaciones o ese refresco no devolverían lo que ya se había perdido. Había caído demasiado profundamente en mis sentimientos por Rodrigo, y ahora tenía que encontrar una manera de terminar con todo, o seguir adelante por un camino que llevaría a la destrucción. Cuando Martín se fue a dormir, me quedé sola en la cocina, mirando mi taza de té frío. Lo único que veía delante de mí era el rostro de Rodrigo, sus ojos, sus palabras cálidas y sus caricias. Sabía que nuestro próximo paso sería el punto de no retorno, pero en lo más profundo de mí ya no podía resistirme. Después de esa conversación con Martín, algo dentro de mí se rompió. Su propuesta de refrescar nuestra relación fue el último intento de salvar lo que hacía tiempo se había convertido en ruinas. Pero ya no creía en ello. Cada vez que hablaba del futuro, me sentía más y más ajena a ese futuro. Nuestros días se habían vuelto grises, monótonos, desprovistos del calor y la pasión que alguna vez nos unieron. Pero en esos momentos en los que estaba con Rodrigo, mi vida se llenaba de color. Sabía que esos sentimientos eran incorrectos, que estaba traicionando a Martín y nuestro matrimonio. Pero todo eso pasó a segundo plano frente a la pasión que sentía con Rodrigo. Él llenaba ese vacío que crecía dentro de mí desde hacía años. Una noche, cuando Martín se fue de viaje por trabajo, recibí un mensaje de Rodrigo. Me propuso encontrarnos en su casa. No era algo inesperado. Ya habíamos estado allí varias veces, simplemente hablando o fingiendo trabajar en algún proyecto. Pero esta vez sentía que algo iba a ser diferente. Esa sensación de que esa noche cambiaría todo no me abandonó durante todo el día. Fui a su casa, llena de contradicciones. Dentro de mí había una tormenta. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero no podía decir que no. Rodrigo abrió la puerta y su sonrisa hizo que todas mis dudas desaparecieran. Él era el hombre que me devolvía la vida, quien me ofrecía la cercanía que hacía tanto tiempo no sentía. Nos sentamos en el sofá, intentando mantener una conversación normal, pero entre nosotros flotaba una tensión que no se podía ignorar. Noté cómo Rodrigo me miraba, cómo sus ojos recorrían mi rostro y mis labios, y sentí que este momento ya no tenía vuelta atrás. Dejamos de ser simplemente primos o amigos. Entre nosotros había surgido una conexión que no se podía borrar. «Sabes que todo esto está mal», susurré, sabiendo que lo decía más para mí misma que para él. «Lo sé», respondió él, suspirando. «Pero a veces las cosas correctas no traen felicidad».
Sus palabras eran simples, pero reflejaban exactamente lo que yo misma pensaba. Sabía que nuestro futuro con Martín ya no me traía alegría, que mi vida se había convertido en un círculo interminable de obligaciones y expectativas. Pero Rodrigo era quien me recordaba que aún podía sentir, que aún podía vivir. Se inclinó hacia mí, su mano tocó mi rostro y cerré los ojos. En ese momento, entendí que ya no podía resistirme. Nuestros labios se encontraron y toda la tensión acumulada entre nosotros durante los últimos meses explotó. Ese beso no era solo una manifestación de pasión, era una liberación. Me permití ser vulnerable, dejar ir todos mis miedos y dudas. Pasamos la noche juntos y sabía que esa conexión entre nosotros ahora era definitiva. Habíamos cruzado esa línea de la que no había retorno. Cuando desperté por la mañana, Rodrigo ya estaba preparando el desayuno. Lo miraba, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Desde la alegría hasta la culpa, desde el amor hasta el miedo. Mi vida ahora estaba dividida en dos partes. Una, la vida externa, en la que seguía siendo la esposa de Martín, cumpliendo con todas mis obligaciones y roles. La otra era Rodrigo, con quien podía ser yo misma, fuera quien fuera esa yo. Al regresar a casa, trataba de idear formas de ocultar nuestra relación. Martín no sospechaba nada, estaba demasiado concentrado en su trabajo, pero sabía que no podría seguir ocultándolo para siempre. Rodrigo y yo nos habíamos acercado demasiado, y ahora esa conexión se estaba volviendo peligrosa. En casa, me paré frente al espejo, miré mi reflejo y no pude reconocerme. La mujer que veía no era la misma Irene que una vez soñaba con un matrimonio feliz y una vida estable. Era alguien que se había convertido en prisionera de sus propios deseos y emociones. Martín regresó 2 días después de su viaje de negocios. Estaba feliz de verme. Me abrazó como si nada hubiera cambiado. Traté de comportarme con naturalidad, pero dentro de mí todo se había dado vuelta. Sabía que mi mentira había ido demasiado lejos, que ya no podía retroceder. Esa noche, mientras Martín dormía, yo permanecía despierta, mirando el techo. Pensaba en Rodrigo, en nuestra noche juntos, en lo que vendría después. Sabía que esa solo había sido la primera etapa de algo que, al final, lo destruiría todo. Pasaron varias semanas desde aquella noche en que finalmente crucé la línea, y mi vida se dividió en 2 realidades paralelas. Por un lado, seguía siendo la esposa de Martín, viviendo en esta casa tranquila con una fachada hermosa que habíamos construido juntos. Preparaba cenas, asistía con él a cenas con colegas, sonreía y me reía. Pero por dentro, me sentía como una actriz interpretando un papel que había perdido todo su significado. Mi alma, mis verdaderas emociones, estaban lejos, allá donde estaba Rodrigo. Con Rodrigo, nuestras reuniones se volvieron más frecuentes, más secretas y más peligrosas. Sabíamos que jugábamos con fuego, pero no podíamos detenernos. Cada vez que estaba con él, mi corazón latía como no lo había hecho en años. Cada mirada suya, cada caricia, me hacían olvidar todo lo demás. Pero después de cada encuentro, me embargaba un sentimiento de culpa que se volvía más pesado. Esta culpa me golpeaba como una ola cuando volvía a casa y veía a Martín. Martín empezó a notar el cambio. Notó que yo había cambiado. Mi comportamiento, que antes podía parecer fruto del cansancio, ahora lo ponía en alerta. Veía cómo me había vuelto distante, a veces absorta o perdida en mis pensamientos, y, curiosamente, esto lo hizo intentar acercarse más a mí. En los momentos en que intentaba hablar sobre lo que nos preocupaba, sentía que dentro de mí se desataba una batalla. Una noche, cuando volví a casa después de un encuentro con Rodrigo, Martín intentó hablar de nuevo. «Has cambiado», dijo, mirándome con una especie de determinación en la voz.
Sus ojos me estudiaban, como si intentara traspasar la fachada que llevaba puesta como un escudo. Me congelé, sin saber qué responder. No podía decirle la verdad. No podía confesarle que ya no quedaba nada de lo que habíamos tenido. No podía decirle que otra persona había llenado ese vacío que él ignoró durante tanto tiempo. Solo estoy cansada. Mentí, esperando que eso fuera suficiente. Pero Martín no se rindió. No es solo cansancio, Irene. Ambos sabemos que algo no está bien. Su voz era firme, pero había dolor en ella. No sé qué está pasando, pero siento que algo cambió entre nosotros. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. En sus ojos vi dolor y miedo a perderme. Estaba luchando por nuestro matrimonio, aunque no sabía contra quién estaba luchando. Y esa sensación de que era yo la que estaba destruyendo todo era insoportable. «Podríamos empezar de nuevo», sugirió, dando un paso hacia mí y tomando mi mano. «Estoy dispuesto a cambiar cosas si tú lo quieres. Podríamos irnos a algún lugar, solo nosotros dos, como antes. Sé que mucho ha cambiado, pero no quiero perder lo que teníamos». Sus palabras penetraron en mí, haciendo que mi corazón se encogiera. Realmente quería intentarlo. Realmente creía que podíamos recuperar lo que ya estaba destruido. Pero dentro de mí no había ningún deseo de luchar por nosotros. No podía decirle que ya nada de eso tenía importancia, que Rodrigo se había convertido en el que llenaba mi vida. Me quedé de pie frente a él, asintiendo en silencio, pero por dentro estaba en guerra. No podía confesarle la verdad, pero tampoco podía seguir con esta mentira. Cada encuentro con Rodrigo me daba momentos de felicidad, pero el precio que pagaba por ellos era cada vez más alto. Mientras tanto, sentía que Rodrigo también empezaba a cambiar. Nuestras reuniones seguían llenas de pasión, pero últimamente notaba algo nuevo en su mirada. Empezaba a hacer preguntas sobre el futuro, sobre qué pasaría después. Sabíamos que no podíamos permanecer ocultos para siempre, y él lo entendía. Yo, por mi parte, trataba de alejar los pensamientos sobre el futuro, viviendo en el presente, disfrutando cada minuto con él. Pero un día, Rodrigo me dijo lo que más temía. «No podemos seguir así, Irene», me dijo mientras estábamos sentados en su coche, alejados de la ciudad. «No quiero ser tu secreto. Quiero que estés conmigo abiertamente. No podemos escondernos para siempre». Sus palabras me sorprendieron, como un rayo en un cielo despejado. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para él. Rodrigo tenía razón. No podíamos seguir viéndonos en las sombras como si fuera un juego. Pero eso significaba que tendría que tomar una decisión. Y esa decisión era como una espada colgando sobre mi cabeza. «Yo no sé qué hacer», susurré, bajando la cabeza. «Tienes que decidir, Irene», respondió Rodrigo. «O estás conmigo, o estás con él. Pero ya no puedo seguir viviendo en las sombras». Esa noche me acosté en la cama como si estuviera sobre alfileres. Las palabras de Rodrigo resonaban en mi cabeza. Su voz se repetía como un eco de algo inevitable. «Tienes que decidir, Irene». Traté de apartar esos pensamientos, de encontrar una salida que no destruyera todo lo que había construido con Martín. Pero esa decisión, ese fatídico dilema entre dos vidas, ya me había alcanzado. Ya no podía seguir escondiéndome en las sombras, como había dicho Rodrigo. Martín dormía a mi lado. Su respiración tranquila llenaba el silencio de la habitación, y sentí cuánto me había hundido en mis propios errores. Él seguía luchando por nuestro matrimonio, sin siquiera saber contra qué estaba luchando. Con cada gesto suyo de cuidado y sus intentos de reparar nuestro pasado, la culpa crecía dentro de mí como una ola. Sentía que ya no podía mentirle, no podía seguir interpretando el papel de la esposa perfecta, sabiendo que parte de mi corazón le pertenecía a otro. A la mañana siguiente, sintiéndome vacía por dentro,
Me dirigí a casa de mi amiga Laura. Le dije a Martín que tomaría unos días para estar con ella y despejarme. Él no se opuso, incluso apoyó la idea, pensando que el tiempo lejos nos ayudaría a ambos. Cuando llegué a casa de Laura, inmediatamente notó mi estado. Nos sentamos en la cocina y finalmente le confesé toda la verdad. Ella me escuchó en silencio, sin juzgarme, pero vi en sus ojos la preocupación. «Irene, ¿entiendes que tendrás que tomar una decisión?», me preguntó en voz baja cuando terminé de hablar. «No puedes seguir así para siempre. Ya has ido demasiado lejos». Sabía que tenía razón. Sabía que cada día que posponía esa decisión solo empeoraba las cosas. Pero, ¿cómo tomar una decisión cuando ambas opciones parecían igualmente destructivas? Por un lado, veía en Rodrigo lo que había perdido hace mucho con Martín: pasión, sinceridad, vida. Pero por otro lado, Martín era mi estabilidad, mi ancla, con quien había recorrido un largo camino. Dejarlo significaba no solo destruir su vida, sino también la mía. Pasaron 2 días lejos de casa, lejos de Rodrigo y de Martín. Paseaba con Laura, pero mis pensamientos siempre volvían al mismo dilema. Evitaba los mensajes de Rodrigo, sin saber qué decirle. Sabía que él esperaba una respuesta, y que esa respuesta debía ser definitiva. Al tercer día, me desperté temprano y supe que ya no podía retrasarlo más. Le escribí a Rodrigo que pronto volvería y que necesitábamos hablar. Dentro de mí, todo temblaba de miedo por lo que iba a suceder. Sabía que después de esa conversación no habría vuelta atrás. Cuando regresé a casa, Martín estaba en el trabajo. Reuní mis pensamientos, intentando prepararme para lo que iba a pasar. En ese momento, comprendí que debía ser honesta conmigo misma y decidir qué era lo que realmente quería. Pero no estaba segura de si tenía el valor de hacerlo. Por la noche, me encontré con Rodrigo. Estábamos sentados en su apartamento, rodeados por el silencio. Él me miraba, esperando, con la misma tensión que yo sentía. ¿Has tomado una decisión?, me preguntó finalmente, sin apartar la mirada de mí. Asentí, pero las palabras no salieron de inmediato. Sentía un nudo en la garganta y apenas podía respirar. Sabía que cada palabra que pronunciara ahora lo cambiaría todo. «Rodrigo», comencé en voz baja, sintiendo que mi voz temblaba. «No puedo seguir viviendo así. Te amo, pero no puedo destruir todo. No sé cómo seguir viviendo con este sentimiento, pero no estoy preparada para perder lo que tengo con Martín». Su rostro cambió. En sus ojos apareció algo doloroso, una mezcla de desilusión y dolor. Sabía que esperaba otra respuesta, que sus esperanzas se rompían con esas palabras, pero no podía hacer otra cosa. Entendí que esa pasión, ese fuego que compartíamos, era efímero, destructivo. «¿Quieres quedarte con él?», preguntó, y su voz era baja, pero en ella había una herida. «No sé lo que quiero», admití, «pero sé que no puedo seguir con esto. Me está matando por dentro». El silencio se hizo entre nosotros. Rodrigo se apartó, bajando la cabeza, como si estuviera procesando mis palabras. Veía que luchaba con sus emociones, que su corazón estaba roto. Y aunque sabía que estaba tomando la decisión correcta, esta escena era insoportablemente dolorosa. «Si este es el final», dijo finalmente, «entonces debo dejarte ir, pero no estoy seguro de poder hacerlo». Nos quedamos en silencio, sabiendo que esta reunión era una despedida, aunque las palabras de despedida nunca fueron dichas. Sabía que ahora tenía que volver con Martín y vivir con esta decisión, pero me atormentaba la sensación de que no había sido completamente honesta, ni con Rodrigo, ni con Martín, ni conmigo misma. Cuando me alejé de la casa de Rodrigo, el camino de regreso a casa me pareció interminable.
La casa me recibió con un silencio sepulcral. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en el umbral, sintiendo cómo todo a mi alrededor cambiaba. Parecía que el espacio mismo se comprimía, volviéndose denso y agobiante. Ese lugar, que alguna vez había sido mi refugio, ahora era un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que aún podría perder. Sabía que ya no podía seguir ocultándome. Hoy debía decir la verdad. Martín estaba sentado en el sofá cuando entré en la sala de estar. Su rostro parecía tranquilo, pero sentía la tensión que emanaba de él. Entre nosotros se extendió un silencio pesado e insoportable. Me senté frente a él, sin saber por dónde empezar. Mi cabeza daba vueltas, llena de pensamientos, palabras y decisiones que aún no se habían pronunciado. «Irene», comenzó él primero, «¿ha pasado algo? Has vuelto, pero siento que no estás aquí. Te estás alejando cada vez más de mí, y no sé por qué». Su voz era tranquila, pero en ella se percibía preocupación, casi una súplica. Sabía que en ese momento estaba dispuesto a luchar por nuestro matrimonio, por nosotros, pero también sabía que ya había destruido todo. «Martín», comencé, y mi voz temblaba. «Tengo que contarte algo». Él se quedó inmóvil, como si anticipara lo que iba a decir. Su mirada estaba fija en mí, y en sus ojos vi el miedo a una verdad que ya sospechaba, pero que no quería aceptar. «He tenido una aventura», dije en voz baja, sin encontrar el valor para mirarlo a los ojos. Esas palabras colgaron en el aire como un martillo, listo para destruirlo todo. «Con Rodrigo». El silencio que siguió a mi confesión fue ensordecedor. El tiempo se detuvo y sentí cómo mi corazón latía con fuerza en el pecho. No podía respirar, no podía mirarlo, porque sabía que acababa de dar un golpe del que no se recuperaría. Martín guardó silencio durante mucho tiempo. Su rostro no cambió, pero en sus ojos apareció una frialdad que era peor que cualquier grito. Esperaba que estallara, que me acusara, que se enfureciera, pero no fue así. Cuando finalmente habló, su voz era baja y extrañamente tranquila. «Sabía que algo estaba pasando», dijo, y su voz sonaba como si esa confesión le costara mucho. «Lo sentía, pero nunca pensé que sería con Rodrigo». Sus palabras me atravesaron como una puñalada. Intenté encontrar alguna excusa, pero todo parecía inútil. Yo misma había destruido todo lo que teníamos, y ahora ninguna disculpa podría cambiar lo que había sucedido. «¿Sabes lo que significa esto, verdad?», preguntó finalmente, levantando la vista hacia mí con los ojos llenos de dolor y desilusión. «Ya no podemos seguir juntos». Esas palabras eran lo que esperaba, pero escucharlas fue insoportable. Todo lo que temía perder ahora se desmoronaba ante mis ojos. Pensé que estaba preparada para esto, pero la realidad era mucho más dolorosa de lo que había imaginado. «Lo siento», fue lo único que pude decir, sabiendo lo vacías que sonaban esas palabras. Martín se levantó del sofá y caminó lentamente hacia la ventana, cruzando los brazos sobre el pecho. Vi cómo sus hombros estaban tensos, cómo luchaba con sus emociones. No me miraba, y eso era el peor castigo. «¿Lo sientes?», finalmente dijo con una sonrisa amarga. «Has destruido todo, Irene, todo lo que teníamos, y piensas que unas palabras pueden arreglarlo». Su voz estaba llena de dolor, y sabía que no había nada que pudiera aliviar su sufrimiento. Sabía que esto era el fin, no solo de nuestro matrimonio, sino de toda mi vida tal como la conocía. Había perdido a Rodrigo, había perdido a Martín, y me había perdido a mí misma. «Voy a pedir el divorcio», dijo él mirando por la ventana. «No quiero hablar más de esto». Con esas palabras salió de la habitación, dejándome sola. No sabía cuánto tiempo me quedé sentada en el mismo lugar, sin moverme, sin pensar. Mi mente estaba en blanco,
como si todo lo que alguna vez había sabido o sentido hubiera desaparecido. Sabía que mi mundo se había derrumbado y que ya nada podría repararlo. Pasaron varios días y Martín se fue de la casa. Ya no hablábamos. El proceso de divorcio avanzaba en silencio, sin discusiones ni peleas. Era como una muerte, pero sin gritos ni lágrimas. Me quedé sola en nuestra casa, rodeada de los fantasmas del pasado. Una noche, mientras estaba sentada en la cocina con una taza de café, sonó el teléfono. Era Rodrigo. No contesté. Sabía que esa conversación no cambiaría nada. Lo había perdido a él, como había perdido todo lo demás. Tomé una decisión, pero me había llevado a un callejón sin salida, donde ya no quedaba ni amor, ni pasión, ni esperanza. Mirando mi reflejo en la ventana, no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Ella lo había perdido todo, lo que alguna vez tuvo, y ahora solo me quedaba una cosa: vivir con ello. Vivir con la conciencia de que había destruido mi vida con mis propias manos.